Presidente Ramón, muchísimas gracias por la invitación. A todo el equipo de Grant Thornton, a las socias, directivas, emprendedoras, empresarias, señoras y señores que nos seguís aquí en vivo, también por streaming. Buenas tardes a todos y a todas. Le decía al presidente que seguro que me he perdido la parte más interesante, que habrá sido el debate. Me hubiese encantado también poder participar del debate, pero desde luego es un honor clausurar este importante encuentro y lo destaco. Es importante que en el día de hoy estemos hablando de esto. Un año más para contribuir a avanzar hacia esta línea que nos une, que es tener una sociedad real y efectivamente igualitaria. Cada 8 de marzo, cuando hacemos balance sobre la igualdad de género en nuestro país, siempre me debato entre dos perspectivas: si enfatizar en los logros que ya hemos conseguido o destacar lo que todavía nos queda por andar. Entonces recuerdo uno de los libros de mi infancia, esos a los que siempre regresamos cuando buscamos algo de verdad, cuando somos más puros, ¿no? Cuando somos niños y niñas. Hablo de Momo, de Michael Ende, y una conversación que se produce en el libro cuando se encuentra con el viejo barrendero que le dice que nunca has de pensar en la calle terriblemente larga que te queda por barrer porque eso te asusta y te deja sin aliento. La frase dice: nunca se ha de pensar en toda la calle de una sola vez, solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente. Porque si pensamos en toda la calle de una sola vez, posiblemente ninguna de nosotras verá cerrar la brecha de género. Según el World Economic Forum, ante la guerra, ante el aumento del coste de la vida, ante la inflación, ante la pandemia o ante la emergencia climática, en definitiva, esta policrisis que nos acecha, el progreso hacia la igualdad de género se está estancando en el mundo y con el ritmo actual la brecha en Europa se cerraría dentro de 60 años. Este dato nos indica que no podemos bajar la guardia, que no debemos dar por consolidado ningún avance, ningún derecho, y menos aún el de las mujeres. Así que todavía tenemos una importante tarea por delante. En España, por ejemplo, no es aceptable que las mujeres cobren casi un 20% menos, de media, por supuesto, que los hombres, que esto significaría básicamente que regalamos 2 meses del año de nuestro trabajo. Tampoco es de recibo, no es aceptable que regalemos o que sigan regalando las mujeres mayoritariamente su tiempo con un trabajo invisible que sostiene a la sociedad, que es toda la parte de los cuidados. Por tanto, hemos de seguir reivindicando y promoviendo la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida. Pero tenemos motivos para un optimismo. Antes escuchaba la palabra optimismo y esperanza, un optimismo controlado en el día en el que estamos hoy, porque estamos construyendo la esperanza con razones, con hechos, con personas como vosotros y vosotras, con estrategias empresariales decididas y con políticas públicas valientes y firmes que están cambiando realidades. Miren, yo me dedico a la política, entonces yo sí creo en la política y el impacto que tiene la política y las leyes para cambiar las realidades. Una realidad que está constatada, yo soy ministra de Ciencia y existe evidencia científica de que existe la desigualdad de género, lo primero es reconocerla. Y también existe la evidencia de que las distintas desigualdades sociales quiebran la meritocracia, porque no puede haber una meritocracia real, no existe ningún medidor de méritos de las personas si no hay una igualdad de oportunidades, porque ahí las personas no pueden demostrar su mérito. Por tanto, hay que luchar contra todas las desigualdades. Hoy estamos hablando de la desigualdad que afecta a la mitad de la población, en muchos casos simplemente por el hecho de ser mujeres, y combatiendo esas desigualdades, desde luego podremos tener un sistema más meritocrático y esa meritocracia medirá mejor el mérito de las personas. Hablaba de políticas públicas que estamos aplicando, porque, bueno, también hablaba de la esperanza, el esfuerzo colectivo
que estamos haciendo nos permite decir con orgullo que hoy somos el 6º país del mundo a la cabeza en igualdad de género real. Esto lo dice el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que, como se constata en el 19 informe de Grant Thornton, hoy España también se sitúa por encima de la media europea y mundial en el impulso a las mujeres directivas en las medianas empresas. Y además, cuando estamos en cifras récord de empleo en nuestro país, 6 de cada 10 nuevos empleos que se han creado en nuestro país son precisamente para las mujeres. Así que, a pesar de un contexto global adverso, podemos afirmar que España ha seguido avanzando en igualdad. Y esto, de nuevo, tengo que decir que considero que es resultado también de una apuesta decidida que está haciendo el Gobierno por políticas sociales que mejoran de manera transversal la vida de las personas, benefician de manera mucho más especial a los colectivos más vulnerables e impactan, desde luego, positivamente en las mujeres. Hablo de reformas profundas como la ley de la dependencia, como el incremento de las pensiones, que mayoritariamente afecta a las mujeres, que incluye incluso un espacio de mujeres, un colectivo de mujeres, algunas nuestras madres, nuestras abuelas, que en su trabajo invisible de los cuidados nunca vieron reconocido ese trabajo de manera pública, la implantación como medida general del contrato indefinido o la subida histórica del salario mínimo interprofesional, que ha afectado mayoritariamente a las mujeres, porque en nuestro país son mayoritariamente las mujeres las que cobran este salario mínimo. Y justo ayer aprobamos el anteproyecto de otra ley pionera en Europa, determinante para romper de nuevo techos de cristal que todavía limitan el ascenso profesional de las mujeres, la nueva ley de representatividad paritaria, que va a extender la paridad en todas las esferas. Como ustedes saben, ahora mismo somos más ministras en el Consejo de Ministros que nuestros compañeros hombres. Somos el Gobierno con más ministras mujeres que hombres de Europa, pero lo que no queremos es que esto sea simplemente una cuestión de convicción de un presidente que tenga esa sensibilidad, sino que no volvamos a esas fotografías de los consejos de ministros simplemente ocupados por hombres o donde las mujeres tenían una cuota realmente baja. Porque es difícil tener que insistir en algo que es tan obvio, que es que somos la mitad de la población. Lo mismo vamos a hacer con los consejos de administración de las grandes empresas, con las juntas de gobierno de los colegios profesionales o en los jurados para los reconocimientos públicos. Vuelvo a repetir, si las mujeres somos el 50% de la sociedad, también hemos de compartir el 50% del poder de decisión económico y político. Por una cuestión de justicia, pero lo he escuchado también en el poquito tiempo que he tenido la oportunidad de escuchar el coloquio anterior, también por un tema de eficiencia. Como bien se explica también en el informe que hoy habéis presentado, la diversidad de género en los equipos directivos genera también un mayor rendimiento económico. ¿Qué duda cabe, en pleno siglo XXI, de que las mujeres estamos sobradamente preparadas para liderar, junto con nuestros compañeros los hombres, el cambio, aunque no siempre ocupemos la vitrina visible del escaparate? La confianza y la ambición de las mujeres tampoco son inherentemente más bajas que la de los hombres, pero sí que se ven erosionadas por estereotipos, por roles tradicionales, por experiencias en culturas laborales desiguales, por no tener referentes visibles y por ser tratadas de manera distinta a nuestros homólogos masculinos en los entornos de trabajo. En definitiva, no hay que arreglar a las mujeres, lo que hay que reparar son los sistemas. La inercia tiende a perpetuar unas estructuras de poder que fueron creadas por y para hombres. Por eso necesitamos frenar esa inercia e impulsar la presencia de mujeres en los altos órganos de decisión, para que ya desde la paridad y la diversidad podamos repensar modelos organizacionales que sean más justos y más eficientes.
que beban también de valores y principios como la empatía, la colaboración, el afecto, los cuidados, habilidades que en muchos casos las mujeres hemos ejercitado durante todo este largo tiempo en el que en muchas ocasiones han estado relegadas injustamente a ese ámbito privado de la casa que afortunadamente ya comparten cada vez más los hombres. Es momento, por tanto, de que sumemos en valores que no se oculten las mujeres a la hora de decidir y de diseñar el futuro. Hoy urge compartir la responsabilidad de construir un mañana más feliz, más amable y más próspero, distinto a este presente crítico y bélico. Un futuro nuevo que solo reportará progreso si está pensado por y para el conjunto de toda la sociedad. Y este principio lo hemos aplicado también a la ciencia y a la innovación con instrumentos para el desarrollo económico, social y democrático. Creemos en el gran valor transformador y cohesionador del conocimiento y por eso desde este Gobierno hemos priorizado la I+D+I con el mayor presupuesto de la historia de España precisamente a la ciencia y la innovación y con una reforma profunda de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Estamos apostando como nunca por la investigación científica y el desarrollo tecnológico como eje de la reindustrialización de España. Porque la receta de la austeridad y de los recortes aplicada en la anterior crisis financiera se demostró que era fallida. Los recortes en la ciencia provocaron, por ejemplo, que nuestro país y nuestro tejido productivo sufrieran pérdidas del intangible más valioso, que es el talento. Solo en los 5 años más crudos de los recortes se perdieron en nuestro país, se destruyeron en nuestro país 10.000 plazas públicas de investigador e investigadora. La receta que este Gobierno está aplicando hoy para salir de la crisis de la pandemia y para afrontar las distintas crisis a las que nos estamos teniendo que enfrentar es bien distinta. Estamos saliendo de la crisis mirando hacia el futuro, estamos empezando a atraer y retener talento y eso lo dicen también los datos. Hoy estamos asistiendo a una revolución en nuestro mercado laboral. Hoy que tenemos cifras récord de número de afiliados a la Seguridad Social, 1 de cada 4 nuevos empleos creados desde el año 2020 es precisamente en las actividades profesionales relacionadas con la ciencia y la innovación, donde se encuentran las profesiones más seguras y más influyentes para diseñar el futuro. Por tanto, nuestro modelo productivo está cambiando. Hemos pasado de expulsar el talento, de la fuga de cerebros, a retenerlo y a atraerlo. Se está fortaleciendo, estamos alejándonos de la precariedad y estamos acercándonos hacia una nueva economía más próspera y más resiliente. Los resultados están ahí. La Comisión Europea estima que seremos la potencia económica europea que más va a crecer este año, el 2023, y ya nos situamos en los niveles más bajos de inflación de la eurozona después de aplicar varios paquetes de medidas precisamente para combatir este gran enemigo que tenemos todos ahora por culpa de la guerra de Putin, que es la subida de la inflación. Estamos protegiendo a la ciudadanía, pero además estamos haciendo avanzar el país en su modernización y generando un nuevo marco de confianza que está atrayendo a España más inversión externa que nunca. Hablo desde luego del despliegue del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que lo que pretende es eso, que nos recuperemos de las crisis de manera transformadora y que nos convirtamos en un país más resiliente. Por tanto, hablo de la implantación y el despliegue de los fondos europeos, donde, como ustedes saben, hemos sido el primer país en recibir esa transferencia y el primer país en recibir la segunda transferencia y ahora también ya nos han aprobado el tercer paquete de los fondos Next Generation desde la Comisión Europea. Pero es que además, con este despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y generando esta certeza en nuestro país, España alcanzó en 2022 el máximo histórico de inversión extranjera directa, sobre todo en sectores estratégicos como las energías renovables, el sector del automóvil, del que estabais hablando ahora mismo, o las nuevas tecnologías. Desde luego queremos seguir en esta tendencia al alza, porque en esta década
aspiramos a convertirnos en una nación emprendedora e innovadora, con autonomía estratégica por nuestra capacidad de investigar, inventar y fabricar aquí las soluciones tecnológicas del futuro, como puedan ser las energías verdes, más limpias, más baratas, los medicamentos personalizados de precisión. Queremos aportar a esta batalla por la fabricación de los chips, una batalla prácticamente perdida por Europa en beneficio de países asiáticos o de los Estados Unidos. En definitiva, queremos, a través de los PERTEs, hacer este máximo ejercicio de innovación público-privada para avanzar en nuestro país en esta dirección. Para un objetivo tan ambicioso, que está anclado en la I+D+I, necesitamos todo el talento disponible. Por eso, atraer y retener el talento científico e innovador de las mujeres es también hoy un proyecto prioritario de país. Es verdad que cada día hay más mujeres investigando e innovando en España. Nos situamos por encima de la media europea, tanto en porcentaje de investigadoras, un puntito, pero es un puntito, el 42% versus el 41% de la media en Europa, como de inventoras, un 37% en las solicitudes de patentes, por ejemplo, del CSIC son de mujeres, frente al 10% solo de la media de Europa. Es decir, hay cosas por las que podemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, en el sector privado vemos que no se reduce la brecha y las mujeres siguen representando un 31% del personal investigador en las empresas. También hay más mujeres liderando en cargos de dirección. Hemos alcanzado la paridad en los organismos públicos de investigación de España, la mitad están dirigidos por mujeres, pero en las universidades, por ejemplo, que es donde se concentra el 70% de la investigación española, solo el 25% de los puestos de rector o de rectora son ocupados por ellas. Por tanto, queda un camino por hacer. Existe una minoría que todavía es más rotunda. Las mujeres solo representan un 12% en las carreras de ingeniería y de tecnología, imagino que lo habréis estado comentando, que son áreas estratégicas donde la presencia femenina ha retrocedido casi un 7% desde el año 2016. Aquí nos tendremos que hacer una pregunta. ¿Por qué las mujeres seguimos ajenas al mundo de la tecnología? Yo, desde luego, os podría hablar de mi experiencia propia. Yo soy ingeniera de telecomunicación, pero si hubiese seguido la senda marcada por las mujeres de mi familia, pues empezando por mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir, para mí era algo bastante difícil de comprender a la edad de 9 años, que yo con 9 años supiera leer y escribir y a mi abuela no la hubiese enseñado nadie a leer y a escribir. Te planteas en qué país estamos viviendo, ¿no? Hice un esfuerzo enorme por enseñar a mi abuela, pero ya llegábamos tarde. Mi abuela tenía tal falta de autonomía que no se atrevía ni siquiera a ir a hacer la compra por si la engañaban con la vuelta, ¿no? del cambio del dinero. Después, mi madre pues terminó el colegio y ya no había más futuro para ella, entre otras cosas pues porque lo que le habían enseñado pues era a coser y a limpiar, ¿no? Imagino que era el futuro que a ella le esperaba. Yo siempre digo que, desde luego, mi hermana y yo, que somos dos mujeres, las dos somos ingenieras de telecomunicación, pues seguramente nos decidimos por una carrera tecnológica porque veíamos esa falta de autonomía en las mujeres en nuestros modelos familiares. Mi padre se ha dedicado toda la vida a la electrónica y no podía entender que tuviéramos que esperar a mi padre para poner a grabar una película en el vídeo. O mi madre es que hasta se asustaba cuando se encendía el ordenador, cuando le pasaba la bayeta del polvo. Esa falta de autonomía en las mujeres me hacía a mí pensar o querer ser el hombre de la casa, hasta que entendí que no hacía falta ser el hombre de la casa, sino que siendo mujer también podíamos hacer cosas que parecía que solo estaban puestas a disposición de los hombres. Pero desde luego eso necesita de romper
con los mensajes culturales, sociales que te llegan cuando eres niña. Necesitas que te acompañen, que te ayuden, que mejoren tu autoestima, desde luego que te hagan creer o que te hagan saber que efectivamente las mujeres podemos con las mismas cosas que los hombres, y a eso es a lo que nos estamos dedicando ahora como sociedad a través de las leyes, pero la sociedad en su conjunto, a demostrarle a las chicas que pueden ser aquello que quieran ser sin ningún tipo de sesgo. Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Ciencia, una vez ya las mujeres han decidido ser científicas, es hacer tres cosas. Primero, hacer visible la presencia y la situación de las mujeres en el sector de la I+D+I, midiendo de manera rigurosa la brecha de género, porque se produce, en definitiva, poniendo conocimiento también a esta circunstancia, y ayudando también al Ministerio de Educación para despertar las vocaciones STEM en nuestras niñas. El siguiente propósito, el segundo, es hacer posible una igualdad real a través de la nueva Ley de la Ciencia, que por primera vez da seguridad jurídica a la igualdad del sector de la I+D+I. Y el tercer propósito es lograr que el cambio suceda, por ejemplo, con convocatorias como el Neotec Mujeres. Neotec es una convocatoria del Ministerio de Ciencia dirigida a la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, y hemos hecho un programa específico con esto que he escuchado antes, de discriminación positiva, dotado con 5 millones de euros para financiar proyectos empresariales de base tecnológica liderados por mujeres, porque quiero recordar la cifra que he dicho anteriormente, que solo el 12% de las empresas en nuestro país de base tecnológica están lideradas por las mujeres. Con todos estos mecanismos ya estamos consiguiendo cambiar realidades. Nuestro reto no es solo despertar vocaciones, sino garantizar, una vez la vocación ya te ha llevado a la profesión que has elegido, garantizar que estas profesiones sean seguras, sean estables, sean dignas en el sector de la I+D+I, y que mujeres y hombres puedan desarrollar en condiciones de igualdad estas profesiones. Como apuntaba al principio, España ya es hoy referente mundial en avances en la igualdad de género, pero esto, igual que he empezado, no es un hito, no es el fin del camino, sino que de nuevo estamos en un punto de partida que nos tiene que impulsar a seguir mejorando y esforzándonos sin descanso, mientras haya niñas con sueños limitados por estereotipos de género, mientras haya mujeres profesionales que se enfrenten a una carrera de obstáculos injusta y a techos de cristal que impidan a las mujeres de cualquier sector liderar el progreso de nuestro país. Muchísimas gracias.